buenas tardes a nuestro público. Precioso nombre de Dios, por la gracia, el amor de la misericordia de Dios esté con cada uno de ustedes. Y para nosotros es un grato placer estar al junto de ustedes, bendecido el nombre de Dios. Ustedes de aquel lado y nosotros de este lado, bendecido el nombre de Jesús. Pero con muchos inconvenientes que hemos podido tener, pero que nosotros tenemos que entender que Dios es más fuerte que todas las adversidades que podamos tener enfrente. Por ende estamos transmitiendo esta hora. No por causa ajena a nuestra voluntad, no por la lluvia y algún motivo, pero estamos aquí con todos ustedes. En realidad, ustedes son el centro de la atracción, ustedes son el centro por el cual nosotros estamos aquí. Ustedes son la responsabilidad que Dios ha puesto en sus hermanos, por ende estamos aquí. No importando las adversidades que se hayan presentado en el medio, pero bendecido sea el nombre de Dios, en Cristo seremos más que vencedores. Por ende esta tarde, nuestra hermana Andrea, bendecido sea el nombre de Dios, y yo, Jorge, estamos con cada uno de ustedes, en realidad dándole lo que es la primicia de la nueva de Dios, porque en realidad Dios está presto para escuchar, por ende, cada uno de los que vamos a tener, solamente tenemos que clamar al Dios del cielo, y enseguida Él resuelve, bendecido sea el nombre de Dios. Nuestra hermana Andrea. Por ende, en esta tarde vamos a transmitirle, bendecido sea el nombre de Dios, unos temas, bendecido sea el nombre de Dios, en el cual estaremos debatiendo en este tiempo, en este lapso de tiempo que tenemos, pero en realidad es para cada uno de ustedes, y presten mucha atención a lo que Dios en realidad quiere decirle en el día de hoy. El tema es buenos ejemplos, buenos y malos ejemplos tenemos para el día de hoy, en eso es el nombre de Jesús, y por ende estaremos con nuestra hermana Andrea, que sea saludando. Dios le bendiga, bendecido sea el nombre del Señor, con mucho amor, con muchas bendiciones. Sabemos que el enemigo no le gusta lo de Dios, pero hay que ganar la buena batalla todo el tiempo, bendecido sea el nombre del Señor. No hay que soltar la toalla ni dejarse vencer nunca. Y cuento con ustedes que me apoyan, como todos los martes, bendecido sea el nombre del Señor, que me está mirando, sintonizando por Facebook, bendecido sea el nombre del Señor. Bendiciones para ustedes, y a través de su oración también, bendecido sea el nombre del Señor, podemos transmitir cada martes, bendecido sea el nombre del Señor, lo que es la palabra de Dios, gloria a Dios. Como dice el tema, buenos ejemplos y malos ejemplos, es el tema de hoy. Vamos a estar hablando, bendecido sea el nombre del Señor, en tercera de Juan, bendecido sea el nombre del Señor, 11, gloria a Dios, primero 11. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A su letra. Amado, no imites a los malos, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Repito, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Bendecido sea el nombre. Bendecido sea el nombre de Dios. Eso es un tema muy comprometedor, bendecido sea el nombre de Dios. ¿Por qué? Y a la vez es algo que en realidad es una realidad, hermano Andrea. Es una realidad. Porque usted ve cuando un padre tiene un niño, que ese niño es respetuoso, ese niño es cuidadoso, es responsable, ese niño hace su tarea, va a la escuela, no tiene queja. Oye, ese padre se siente orgulloso de ese niño, porque ese niño está tomando un buen ejemplo. Ese niño está tomando un buen ejemplo en el cual a él o a ella, como padre, le complace. ¿Por qué? Porque que en cualquier momento que quiera decir algo, va a decir, wow, si mi niño es esto. Pero que dice la palabra que el niño sabio enorgullece al padre, pero más el necio es tristeza de su madre. ¿Por qué? Porque que el ejemplo, porque también, hermano Andrea, hay que hacer un énfasis. Si usted no le da buen ejemplo de su conducta en su casa, usted como padre, el niño no va a tomar un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque que está viendo, está percibiendo, está captando, está adquiriendo los malos ejemplos que tú das en tu hogar y das en la calle y en ciertos lugares que tú frecuentas. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que tenemos que ser cuidadosos. Oye, tienen que ser los padres, porque yo no soy padre todavía, pero tienen que ser cuidadosos en cuanto al ejemplo que le dan a sus hijos, en cuanto al ejemplo que tú das en la calle, en cuanto al ejemplo y la imagen que tú enseñas en los lugares que tú frecuentas.
tú eres una persona con carácter fuerte, tienes que saber manejarte en ciertos lugares. No puedes dejar que la ira tome control de ti mismo. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Que tienes que tratar de dar el ejemplo donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque cuando tú das el ejemplo a ti mismo es que hablan de ti. Pero cuando tú das mal ejemplo a ti mismo, esa semana de ¿tú qué opinas, dígame? ¿Tú qué opinas de eso? Dice Pablo, es un ejemplo de eso, ¿sí? Oye, una carta, dice, los ejemplos piadosos enseñan a vivir de una manera que complace a Dios, los ejemplos piadosos. Esa es una de las cartas que le manda Juan, el anciano Juan, a Gallo, un señor llamado Gallo, a Asia, bendecido sea el nombre del Señor. Oye, y aprenderlos sobre los buenos ejemplos y los malos ejemplos que agrada a Dios. Quiere decir que lo que hace lo malo todavía no conoce a Dios. Lo que hace lo bueno porque ya conoce a Dios y es temeroso de Dios. Todo lo que hace lo bueno es temeroso de Dios. Déjale el buen ejemplo. Vemos cuando alguien se inspira a hacer algo. Oye, tú ves que cuando mira a esa persona, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un béisbol, un atleta, cuando lo ves se inspira y dice, wow, me gustaría llegar donde él está. Es un buen ejemplo. Oye, cuando él ve, verdad, que él pone su vida y su carácter en eso, cuando llega a la meta, verdad, que se propuso, al ver ese buen ejemplo que tuvo ese atleta, oye, ¿qué viene siendo? Él madura espiritualmente. Él dice, he llegado, como dijo Pablo, he ganado la buena batalla. Bendecido sea el nombre del Señor. Eso es un buen ejemplo a seguir. Aparte de eso, de ese buen ejemplo, ¿qué gana cuando llega a su meta? ¿Qué es lo que gana? El galardón. Oye, mira, el título es decir, llegué a mi meta. Llegué a la madurez de mi vida. Soy maduro, capaz y eficiente. La madurez no es de los malos ejemplos, sino de los buenos ejemplos. Pero también tengo algo para decirte. Lo bueno es bueno llegar. Es bueno llegar. Pero también es mucho mejor mantenerse. Porque si tú llegas y desciendes más rápido que como llegaste, entonces no estás en nada. Todo lo que hiciste no valió nada. Pero entonces lo importante es mantenerte. Si adquiriste una buena conducta en toda tu niñez, en lo que son, en ese lapso de vida que Dios te ha dado, no lo eches a la borda, no lo eches por la borda por un simple momento. Que no sea en un momentico que tú eches todo a la borda. Pero también, decía la hermana Andrea, a caso de los beisbolistas, de los atletas y unas cuantas personas, pero también podemos ver lo que son los altos predicadores, los altos, los altos hombres usados por Dios, los que levantan muertos, los que levantan paralíticos, le dan vista a los ciegos. Dios a través de ellos hace buenos milagros, hace grandes milagros, hace grandes señales y prodigios con ellos, porque pues son personas guardadas, son personas que han tomado un ejemplo, son personas que se han dedicado para Dios, son personas que han tomado el ejemplo para sí mismos, para su diario vivir, para decir, yo me voy a apartar del mundo y me voy a escoger con Dios, me voy al lado de Dios. ¿Por qué? Porque es un ejemplo a seguir. Oye, cuando tú sigues a alguien, algo, es porque es algo, si tú sigues simplemente positivamente, es algo para ti, es algo beneficioso para ti. Pero cuando tú escoges los malos caminos, todo el mundo te juzga. Pero cuando tú coges los buenos caminos y los buenos ejemplos, todo el mundo te aclama. Entonces, ¿qué es lo mejor? Que te aclamen. Porque lo peor es que te juzguen, que te critiquen, que se burlen de ti en tu cara, diciendo, pues mira esto, oh, pero mira qué ejemplo da. Y así mismo critican también a tu familia. Pero entonces, ¿qué pasa? Cuando tú enorgulleces a tus padres, con tus hechos, con tus cometidos, con tus metas, con lo que tú has alcanzado, con lo que tú has logrado, entonces todo el mundo dice, mira, esa familia es una familia de bien, esa familia es una familia que da buen ejemplo. Hay una discusión,
Oye, y no hay que ser disculpa, sino que tú no discutes en la calle. Cualquier problema se enfrenta. Por eso que dicen que las ropas sucias se lavan en casa. ¿Por qué? Porque que las cosas que se vayan a resolver, sea en alto tono o en bajo tono, se tienen que resolver bajo el techo. No se pueden resolver en la calle, porque tú no estás dando un buen ejemplo a lo que es la humanidad, ni a la comunidad, ni a lo que están en tu entorno. Por ende, los malos ejemplos son lo que hacen que todo el mundo te critique, pero los buenos son lo que hacen que todo el mundo te aclame. Por ende, tú que estás pasando por momentos, por vicisitudes, por momentos de ejemplos no muy buenos, esta es la hora y el momento que tú tienes que sentarte y reflexionar y entender y meditar, decir, wow, lo que yo estoy haciendo está bien, porque hay un adagio que dice que no hay mejor consejo que el que tú te das. No es que tú no vas a encontrar una persona que te dé un consejo, sino que tú te vas a sentar a analizar, a recalcar y a entender, a poner los puntos donde van, para que tú entiendas que si tu ejemplo, si los ejemplos o la forma o la conducta que tú vives es la adecuada para los demás. Porque aunque tú no lo creas, hay personas que están tomando tu ejemplo, hay personas que quieren seguir tu ejemplo. Pero si tu ejemplo es malo, ellos van a tomar un ejemplo malo. Pero si tu ejemplo es bueno, si tu diario es bueno, ellos van a tomar un ejemplo. Eso es el manual. En la iglesia, ese entorno vivía una falsa doctrina. Oye, hay una parte que me gusta donde Pablo envía una carta, le dice a ellos, pronto, terco, después que recibiste la buena doctrina, ¿cómo es posible que se dejen manipular, cegar? Es como si fuera que el mundo le había hecho una hechicería. Después de los buenos ejemplos, ¿cómo es posible que ustedes se dejen llevar de los malos ejemplos? Se tapen la mente. Y cogen los malos ejemplos donde ellos sufrieron persecuciones, donde ellos sufrieron, que no podían deleitarse totalmente lo que es la palabra de Dios, porque estaban sufriendo persecuciones por la palabra de Dios. Cuando vinieron a ser libres, ellos decidieron venir a oír, la falsa doctrina. Dice Pablo, eso no es posible. ¿Y cómo? Ahí también manda Juan sobre la falsa doctrina que sufría la iglesia en ese entonces. Y le advierte, ustedes conocen lo bueno y lo malo. Yo le he enseñado lo bueno y lo malo a través de la palabra. No se pueden dejar llevar de lo malo. ¿Cómo es posible? Ya, persona inteligente, a sabiendas, es como usted que está allá afuera, está metido en la iglesia. Tú sabes lo que es malo, tú sabes lo que es bueno, delante de la presencia del Señor. ¿Cómo es posible que te vayas a hacer lo malo? Coger el ejemplo de lo malo. ¿Tú conoces a Dios? Tú no conoces a Dios. Tú crees que conoces a Dios, pero no conoces a Dios. O creen que conocen a Dios, pero no conocen a Dios. Cuando tú haces lo malo. Pues bien, pues para los que nos han sintonizado en este momento, donde Jesús es el nombre de Dios, el tema en el cual estamos tratando hoy es los buenos ejemplos y los malos ejemplos. En realidad, tanto como hay personas con buenos ejemplos, hay muchas personas con malos ejemplos. ¿Cómo podemos denominar o describir una persona con buenos ejemplos? Una persona en su comunidad es una persona intachable, una persona trabajadora, una persona esforzada, una persona a la cual siempre, una persona sociable, una persona muy amistosa, una persona en lo cual donde quiera que llega da una buena impresión, una persona que en cualquier lugar donde está representando su comunidad, su país, da una buena impresión. Eso es digno de admirar. Pero una persona que sea una persona con malos ejemplos, una persona que contiene, podríamos decir, vicios, contiene un carácter no muy controlable, puede decir también una persona que haga lo mal hecho, llámese agredir a las personas por simplemente llegar a un cruceteo de palabras, como así decimos en buen dominicano. Entonces, esas personas tienen un ejemplo. Podemos mirar que ahí se abre un paréntesis, se cierra, luego se abre otro paréntesis. ¿Por qué? Porque que lo bueno no se puede ligar con lo malo.
o es bueno o es malo. ¿Por qué? Porque podemos notar que una persona agresiva, una persona impulsiva, una persona en la cual no se sabe manejar, no es una persona digna de admirar. Pero una persona que sí se sabe controlar, que es presto, es tardo para escuchar, es presto para escuchar y tardo en hablar, entonces es una persona digna de admirar. ¿Por qué? Porque los ejemplos no se comparan. Porque es como el agua y el aceite. Si el aceite es malo y el agua es buena, entonces usted mirará de que no se va a ligar. Por más fuerza que usted le dé a un envase con agua y aceite, no se van a ligar. ¿Por qué? Porque no es igual, no es lo mismo. Puedes encontrar en una familia, no te encuentre uno, como dicen, que el patito feo o la oveja negra. ¿Por qué? Porque usted va a encontrar uno que no se parece a lo del otro. No se parecen. ¿Por qué? Porque el otro es muy humilde, muy estudioso, muy respetuoso, pues tiene buenas notas, tiene aspiraciones, tiene metas que cumplir, tiene sueños. Pero aquel no, quiere un holgazán, no quiere ir a lo que es la escuela, aquel no quiere hacer la tarea, aquel no respeta a nadie, aquel hace la cosa cuando quiere, no tiene sueños, no tiene metas. Entonces, usted se sienta a analizar y dice, ¿a quién es de admirar? O con quién yo quisiera que un hijo mío se haga compañerismo. ¿Con quién? Usted, sin dudarlo y sin pensarlo dos veces, diría con el que quiere estudiar, con el que quiere salir adelante. ¿Por qué? Porque usted está viendo que es un buen ejemplo. Pero el otro, usted no le dice que al otro niño, te dice que no se junte con él, es porque usted está viendo que no es algo, no es una persona que tiene futuro, por así decirlo. No tiene futuro, porque el futuro que le espera es un futuro negativo. Pero sin embargo el otro hermano tiene un futuro positivo. Por ende, en esta hora te quiero recalcar y hacerte entender y decirte que los ejemplos, qué mejor ejemplo que seguir los ejemplos que Jesús dejó para nosotros. Qué mejor ejemplo que dejó Pablo, qué mejor ejemplo que dejó Moisés, qué mejor ejemplo que dejó Abraham, Isaac, el rey David y esos hombres, los cuales fueron usados por Dios, lo cual Dios tuvo un laxo, tuvo un estrecho amor, amiguismo con ellos. Qué mejor ejemplo que esas personas nosotros debemos tomar para nuestra vida diaria, que debemos tomar como ejemplo y ponerlo de base en nuestras vidas. ¿No es así, hermano Andrés? Ya que entramos lo que es en el ejemplo sobre los ejemplos que dejaron los patriarcas de la Biblia, bendecido sea el nombre del Señor. Dice, ¿cómo podemos ayudar a los que administran el evangelio de Dios? ¿Cómo podemos ayudarlo, hermano Jorge? Ayudarlo. ¿Cómo podemos ayudarlo? Haciendo ¿cómo decir? Para que me entiendan mejor. Cuando esas personas, esos patriarcas, no amonestan, nos dan esos ejemplos, o nos dicen, mira, no te vayas por aquí, mira por acá, porque ella entiende que ese es un buen ejemplo. Pero ¿cómo podemos ayudarlo? Siempre y cuando tomamos este consejo que ellos nos dan, siempre lo ponemos en práctica, siempre tratamos de hacer las cosas por la ley, siempre tratamos de hacer las cosas como ellos nos lo presentan, como ellos nos recalcan y nos dicen que lo hagamos. Es porque ellos quieren algo bueno para nosotros y ellos entienden que nosotros, yéndonos por ese camino, podemos alcanzar grandes méritos, grandes metas podemos alcanzar y podemos llegar muy alto y volar muy alto, aún por encima de la montaña, aún por encima de las nubes podemos volar. ¿Por qué? Porque es algo que nos hace, nos enorgullece, por así decir. Es algo que a la comunidad, como decía ahorita, es algo que a nuestro país, a nuestros seguidores, a nuestros familiares, a nuestros descendientes, wow, lo enorgullece. Cuando usted alcanza grandes méritos y usted es un hombre en su comunidad de mucho valor y todo el mundo lo admira, cuando dice, ¿de quién tú eres? Cuando soy yo de fulano, bendecido sea el nombre de Dios, tú eres hijo de fulano, pues mira, tú puedes ser, tú sales como tu padre, pero cuando tú eres el hijo del delincuente de la comunidad, dice, wow, oye, aún no está tomando ese ejemplo,
dicen, wow, ese hijo de fulano, ay no, fulano es un hombre, wow, que es problemático con ese, ay no, tú no te ¿por qué? Porque lo que esa persona tiende a dar como ejemplo es positivo. Esa parte de ese ejemplo, yo lo he visto en niños pequeños donde sus padres, oye, tienen malos ejemplos. Y sin embargo, el niño está pequeño y no saben. Pues, oye, que le dicen igualito a su padre. Yo vi uno que, oye, que empujó a un niño y dice, es terco, igual a su padre, va a salir delincuente igual a su padre. Pues, oye, dándoles un mal ejemplo. ¿Por qué? Porque los padres o uno de los padres son malos. No tienen que coger buen camino. Dice que lo que uno dice con la lengua, maldecir al niño, también. Oye, dice que la lengua tiene palabra. Oye, y tienen poder. Oye, la palabra tiene poder. Oye, cuando el chiquito tú coges y anda maldiciendo al niño, el niño inicia por el mismo camino. Dice, ¿qué aspecto tendría hoy un buen ejemplo, un mal ejemplo de líderes en la iglesia? ¿Qué aspecto tendría? Bueno, un líder es digno de admirar. Un líder es como un presidente. Si el presidente no se sabe manejar, ¿a dónde iría el país? ¿A dónde iría la nación? Bendecido sea el nombre de Dios. Un líder en la iglesia es el ejemplo. Si usted como líder no da el ejemplo, ¿cómo usted puede exigir de que se haga el trabajo que usted encomienda? ¿Por qué? Porque si usted es irresponsable, ¿cómo usted le puede dar buen ejemplo diciéndole a otros que tenga responsabilidad? ¿Cómo? Si usted no lo es. Si usted no lo es, usted no puede dar lo que usted no tiene. Y por ende, un líder es como un presidente. Un líder tiene que dar el buen ejemplo para que el día de mañana, cuando se pare a hablar, pueda tener argumento lo que alega. En eso se llama. Bien, también un buen líder. Nosotros tenemos el derecho a escoger un buen líder en la iglesia. Pero no solamente para ser líder o para hacer lo que el otro no hace, no. Un líder tiene que ser piadoso, amable. Oye, lo que es hacer lo malo y hacer lo bueno. Oye, ayudar también a los otros hermanos que no pueden. Enfatizarlo lo que es la palabra. Ayuda mutuo. No solamente que es que yo soy el líder, yo soy el que mando, no. Eso no es un liderazgo. Se supone que el pueblo escoge un gobierno. ¿Para qué? Para que después que esté sentado en ese puesto que tiene, para que oiga la voz del pueblo, la exclamación del pueblo, que tiene que oírlo, porque a través de eso es que tú estás puesto ahí. Es una campaña de elecciones como líder, es para que seas bueno, no malo. Y así son los líderes en la iglesia. No solamente tenemos que escoger líderes por escoger líderes, no. Tenemos que escoger un líder que pueda ser un buen ejemplo en la iglesia. Un buen ejemplo para los otros. Y que los otros cojan ejemplo. Porque imagínate, depende de ti, del ejemplo que tú des como líder, que otros de afuera, que no sean cristianos, puedan asistir al templo de Dios. Del ejemplo que nosotros damos, pueda asistir a una iglesia. Oye, depende mucho también. Tú ves que tú le predicas mucho y te dicen, yo no voy, no. Pero mira, di que fulano que es cristiano, que va a esa iglesia, y mira, hace